Manuel Felguérez es una figura clave del arte mexicano. El cineasta español Miguel Ángel Tobías nos presenta una íntima aproximación al pintor y escultor mexicano en su filme El caos y el orden, sobre el cual nos visita en Después de Horas. Llevo 5 años que voy y vengo a México prácticamente cada mes por proyectos a uno y otro lado, y hace como 2 años y medio pues de repente empecé a tomar conciencia, ¿no?, de que la Ciudad de México estaba llena de esculturas, que Felguérez, de repente entraba en los museos y veía también cuadros con Felguérez la firma, y decidí investigar y ver, ¿no?, realmente quién era Manuel Felguérez, porque yo no vengo del mundo del arte, ni de la pintura, ni de la escultura, entonces para mí era desconocido. Y viendo todo lo que había hecho y la importancia que tenía en México, me planteé cómo es que no se había hecho la película ya de su vida y de su obra. De repente apareció una persona conocida de ambos y estuve ahí dándole la lata durante unas semanas hasta que un día por fin conseguí y aparecí en casa de Manuel para lo que iba a ser un café de media hora y nos tiramos 4 horas y media charlando. Les conté que quería hacer la película de su vida y su obra. Yo pensaba que era una oportunidad maravillosa además para contar los últimos 70 años de la historia de México, de la historia cultural, artística e intelectual de México. Como él dice, ¿no? Él dice, el arte siempre tiene que ir acorde con el tiempo que a uno le toca vivir y en realidad con quien uno es. Y yo creo que ese movimiento que le tocó encabezar, ese movimiento llamado de la ruptura, transgresor y en constante evolución y queriendo generar un cambio, ¿no?, con lo que había sido hasta ese momento el arte en México y la cultura, pues es muy Felguérez. O sea, yo creo que él en realidad lo que ha hecho artísticamente ha ido en paralelo con realmente quién es él. Me asombró una cosa que cualquiera que le conoce lo ve, y en la película se refleja de una forma tremenda, que es un gran ser humano, que tiene una humildad enorme, absoluta, que esa humildad contrasta con la grandiosidad de su obra, ¿no? Un tipo que tiene más de 4.000 obras hechas entre pinturas y esculturas y que ha expuesto en 52 países en el mundo y que le ha tocado, ¿no?, es decir, vivir un momento y una época de México que es verdad que cambió y que hizo que México diera un paso adelante, evolucionara, ¿no?, desde el punto de vista artístico y cultural. Yo creo que es un personaje único. ¿Nunca estuviste tentado a hacer un documental sobre la ruptura? No exactamente, porque vuelve a ser un poco lo mismo, el concepto. O sea, creo que la ruptura en sí mismo tiene otro documental, directo, donde en este caso Felguérez sería uno más. Pero a la hora de contar una historia, yo creo que ha sido muy interesante el personalizarlo. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos, entonces, más allá de que tú puedas reflejar determinados movimientos, mi intención es que la gente también empatizara con el propio personaje desde el punto de vista humano. Hacer un documental de arte, claro, tiene un riesgo, ¿no? Y es que tú dices, ¿esto a quién le va a interesar? Nuestros padres, nuestros abuelos, cualquiera de los que nos esté viendo esta entrevista, lo asume, que su padre, su abuelo, él mismo si es mayor, tendría un documental. O sea, a partir de una determinada edad, cualquier ser humano tendría una película de su vida que sería interesantísima para contar, ¿no? En este caso yo me he aprovechado de esa circunstancia de que Manuel Felguérez, cuando hemos hecho la película, ya es un hombre de 86 años, 88 ahora, ¿no? Por otro lado, jugué también con la música, y entonces dije, creo que esta es una película que se podría ver con los ojos cerrados. Podrías escuchar al maestro Felguérez, al resto de los protagonistas, a Elena Poniatowska, a Vicente Rojo, a Juan Villoro, es decir, o sea, que también forman parte de la película, escuchar el narrador, escuchar la narración de lo que es la película y escuchar la música, y yo he hecho la prueba, y la película es una belleza. Podrías taparte los oídos, y desde el punto de vista de imagen, visual, la película es una belleza. Entonces el planteamiento para mí era que tenía que intentar conseguir, luego el público dirá si lo conseguí o no, hacer una película que todo el mundo pudiera ver. Y de hecho que se pudiera ver en familia, que la puedan ver abuelos, padres, hijos, porque creo que deja mensajes muy poderosos a través de las palabras de Manuel Felguérez. Vivimos en una sociedad donde de repente cuando alguien se queda sin trabajo, después de los 50 años, es como que la sociedad lo desecha, como que ya no vale, ¿no? Y el ejemplo de tener un tipo de 88 años que sigue trabajando cada día, que se levanta con la misma ilusión de crear, de trabajar, que cuando tenía 20, 30, 40 años, creo que es un ejercicio muy poderoso de reflexión también para toda la sociedad. Creo que los niños que vean la película, los jóvenes, van a mirar a sus padres o a sus abuelos de forma diferente.
Entrevistas a contemporáneos de Felgueres, a artistas, escritores, mucha gente. Y Cuevas, José Luis Cuevas. No podía estar todo el mundo. Esto fue un ejercicio que, claro, pues me hubiera gustado, ¿no? Que hubiera mucha más gente dentro de la película. Es decir, que al final luego las circunstancias personales, ¿vale?, de cada uno en el momento en el que se estaba haciendo el rodaje permitieron o no, ¿no? Es decir, el haber conseguido el tener a Vicente Rojo en casa del maestro, los dos, en una conversación completamente libre, completamente abierta, que claro, en la película eso dura 5 minutos, 4 minutos, pero yo tengo 2 horas grabadas de esa conversación entre Vicente Rojo y Manuel Felguérez hablando de todo lo que han vivido desde el instante en que se conocieron hace ya muchas décadas, ¿no? Te digo que el dolor siempre, cuando tú acabas de montar una película, es por lo que te dejas. Pero cuando vas a filmar también dices a veces, hubiera filmado esto, pero las circunstancias de repente, ¿vale?, pues no permiten hacerlo y eso está fuera, ¿no? Pero es muy interesante porque Manuel nunca habla de sí mismo en primera persona. Fíjate qué interesante que él dice, a mí me tocó pertenecer. O sea, él no se da importancia. Él no se coloca en ninguna posición. Dice, me tocó pertenecer a toda una generación. Y yo creo que en la película sí es un homenaje a toda esa generación de la ruptura. Que efectivamente es tan importante ese movimiento que sin duda que tiene en sí mismo una película. Desde aquí a lo mejor conseguimos decir que alguien se ponga a ello. Si vemos que pasa un tiempo y nadie se pone, pues me pondré yo ahora con la experiencia, ¿no? Él es Miguel Ángel Tobías y esto es Después de Horas.